Tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. En este momento daremos inicio con la clase de Ciencias Naturales correspondiente al curso de cuarto. En esta ocasión, el tema que estaremos proponiendo en esta semana es con respecto a la potabilización del agua. Estaremos analizando cuál es el proceso de potabilización del agua, cuál es el objetivo de todo esto y, bueno, básicamente las conceptualizaciones necesarias a tener en cuenta en este tipo de procedimiento. Bien, iniciemos directamente con los pasos de la potabilización del agua. En este caso, vamos a ir demandando uno por uno cuál es, en este caso, la resolución y cómo podemos identificar cuáles son estos procesos. Bien, tratamiento del agua. ¿En qué consiste? En este caso consiste en procesos físicos, químicos y biológicos. El objetivo de ello, ¿por qué mencionamos que es importante como tal purificar el agua por medio del proceso de potabilización? Es a partir del siguiente: eliminar contaminantes de forma natural, bueno, de proceso, abastecimiento o residuales presentes en el agua. Y también una segunda condición es que podamos disminuir la transmisión de enfermedades, porque si bien se sabe que en este caso cuando una agua no está del todo bien purificada, puede contener algunas enfermedades que se nos hace, en este caso, a nuestro bienestar físico bastante difícil de poder en este caso mantener. Por ello es que hay que tener en cuenta más que todo estos procedimientos y los objetivos por el cual se establecen los siguientes puntos. Bien, ¿cómo vamos a tener en cuenta el tratamiento de aguas o cómo se realiza? A través de tratamientos de potabilización y tratamientos de depuración de aguas residuales. Esto básicamente consiste en poder limpiar el agua para poder consumir, en este caso nosotros, las personas, de forma en la que éstas no tengan residuos algunos o los contaminantes que pueden presentarse. Bien, a continuación entonces cada uno de los procesos. Los procesos de potabilización del agua son varios de los que podemos nosotros mencionar con respecto a este largo procedimiento, pero bien, estaremos analizando unos más que otros. Por ejemplo, el objetivo, como ya hemos podido también establecer y tener una idea, es que el agua sea apta para el consumo humano. ¿Cuáles son estos procesos o pasos que me permiten como tal obtener un agua limpia? Primero tenemos a la captación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, cloración y por último abastecimiento. Aunque bueno, en lo que respecta a material de libro vamos a estar analizando unas más que otras, como he podido mencionar. Bien, a continuación vamos a analizar cada uno de los pasos. Bien, una breve introducción antes de pasar con la resolución de nuestro proceso. Se sabe que el agua potable es aquella que podemos beber sin ningún tipo de peligro, ya saben, en este caso. Es decir, que no provoca ningún daño para nuestra salud e inclusive la podemos ingerir directamente de la llave, en ciertas ocasiones, cuando sabemos que del todo es salubre y que nosotros podemos ingerirla sin ningún tipo de prejuicio. Ahora, el agua proviene de ríos, lagos y de lluvias, esto en mayor instancia. ¿Por qué? Se sabe que el 96% de lo que corresponde al nivel de agua que existe en el planeta es o pertenece a un agua de tipo salada, como lo son los mares y océanos, que es en la medida que nosotros podemos conocer. Pero bien, se sabe que ese porcentaje restante es a lo que corresponde el agua dulce, que como bien se expresa aquí, la podemos extraer de ríos, lagos y de fuentes de lluvia. Pero esta agua contiene impurezas que deben ser eliminadas. Este proceso se denomina potabilización. Ahora sí, analizaremos a detalle cada uno de ellos. Primer proceso que tenemos en consideración es la captación. La captación de aguas superficiales se realiza por medio de tomas de agua que se hacen en los ríos o diques. En este caso, sintetizando la idea, lo importante que debemos considerar en este primer paso es cuando se hace la recolección del agua a partir de los ríos o también mencionados como podemos decir los lagos y fuentes de lluvia cuando las queramos almacenar. El agua proviene de ríos, está expuesta a la incorporación de materiales microorganismos, requiriendo un proceso más complejo para poder tratarla. Por ejemplo, la turbiedad, el contenido mineral y el grado de contaminación varían en la época del año, que también son aspectos que hemos de tener en cuenta.
La captación de aguas subterráneas se efectúa por medio de pozos, de bombeo o de perforaciones. Entonces, nuevamente, sintetizando la idea de ese primer paso, la captación es cuando recogemos o al menos receptamos las aguas de diferentes fuentes. Como ya mencionamos, pueden ser de ríos, pueden ser de aguas subterráneas, de pozos y bien otros de este tipo de ambiente. La sedimentación. Los secantadores o sedimentadores en su tramo final poseen vertederos en los cuales se capta la capa superior del agua, que contiene menor turbiedad. Por medio de estos vertederos el agua pasa a la zona de filtración. Esto, en breve síntesis, es una breve preparación que tiene el agua antes de poder ser filtrada, y se hace una breve separación de lo que como tal conocemos como turbiedad, que son aquellos, podemos decir, sustancias que contienen todavía el agua para poder separarlas. Floaculación. En este caso, los floculadores, que pueden ser mecánicos o hidráulicos, se produce la mezcla entre el producto químico y el coloide, que produce la turbiedad, formando los glóculos. Los glóculos, como mencioné en breve instancia, son aquellas sustancias pequeñas que contienen el agua y que nosotros las vamos a ir solidificando para que éstas puedan ser separadas. Estas básicamente corresponden a ser un material que nosotros no necesitamos y que el agua necesita como tal ser alejada o separada de esta para poder consumirla. Tenemos en esta instancia ya lo que corresponde a la filtración. Esto por lo general es el proceso o el paso que podemos identificar un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque se mantiene con la siguiente conceptualización. Un filtro está compuesto por un manto sostén. Por ejemplo, podemos encontrar piedras, granzas y arena. La filtración se realiza ingresando el agua sedimentada o decantada por encima de un filtro. Por gravedad, el agua pasa a través de la arena, por la cual retiene las impurezas o turbiedad residual que queda en la etapa de decantación. Entonces, eso correspondientemente a las impurezas junto con la turbiedad residual, que recuerden es una sustancia que se suele solidificar un poquito para tener en cuenta al momento de una separación del agua y este tipo de residuos, tenemos ahora lo que es el proceso de filtración, que es el que nos permite hacer esta separación ya establecida. ¿Correcto? Entonces, hasta este punto sí quiero que ustedes puedan ir entendiendo cuáles son los pasos que debemos de tener en cuenta o cuáles son los que directamente se establecen. Bien, desinfección. Una vez que el agua fue filtrada, pasa a la reserva. Aquí se desinfecta en este caso, según distintos métodos. El más usado es el agregar cloro líquido, que bueno, en mayor medida es el que conocemos y es el que estaremos también estudiando. Otros que también suelen ser un poquito más específicos, en este caso más detallados o mucho más avanzados, como lo podemos mencionar, son el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio, el ozono y la luz ultravioleta. Bueno, entre varios otros. Bien, aquí tenemos una idea prácticamente sintetizada, haciéndolo en este caso, síntesis, algo reducido en este caso también para que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los procesos que ya hemos tenido en cuenta. Primero, captación o canalización. En esta etapa se extrae el agua de la naturaleza y es llevada a la planta potabilizadora a través de canales. Mediante rejillas se separan los residuos de gran tamaño. Muy bien, ese es nuestro primer paso. Segundo, floculación. El agua se agita con paletas, pero como algunos residuos persisten, se aplican químicos para que estos se agrupen y así se forman los flóculos o coágulos que se sumergen por el peso. La sedimentación. Los flóculos van al fondo y allí son eliminados por una barredora. La filtración, básicamente es el que conocemos en su mayoría, y se instaura para poder eliminar otros residuos. El agua pasa por una serie de filtros, ¿ok? Porque no es como que directamente solo uno, con uno nos va a bastar, sino que necesitamos asegurarnos, o al menos las plantas potabilizadoras se encargan de que este proceso sea bastante riguroso, para que nosotros podamos recibir el agua de la mejor calidad. Bueno, entonces como les estaba mencionando, el agua pasa por una serie de filtros. Desinfección. Este se da mediante químicos como el uso del cloro, que ayuda a desinfectar el agua de los microbios. Y la distribución, que bueno, básicamente ya es la parte final, es cuando se da mediante una red de tuberías como en este caso y con bombeo. El agua se distribuye a toda la población. Por lo general nosotros la conocemos
mediante las tuberías, que es cuando abrimos una llave y sabemos que vamos a contar con ese recurso y que es agua en la mayoría de los casos limpia. Bueno, en su mayoría en realidad. Bien, tenemos un segundo aspecto que considerar. Nosotros podemos hacer una breve potabilización en nuestras casas. ¿Cómo hacer o cuáles son estos métodos que se establecen? Tenemos los siguientes, son tres en general. Bueno, aquí hacemos una consulta. ¿Te has puesto a pensar cómo purifican el agua las comunidades que no tienen una planta potabilizadora? Hay algunas formas de purificar el agua de forma totalmente casera. Primero, la purificación por ebullición. Esa es la más fácil por lo general. ¿Por qué? Porque solo es poder, o nosotros la conocemos como hervir el agua a unas temperaturas bastante fuertes para que los microbios y los organismos que se encuentran allí pues puedan ser eliminados. Entonces tenemos esta breve introducción de ese concepto. Purificación por ebullición. Se hierve el agua a 5 de entre 10 minutos y eso elimina a las bacterias y a los hongos, ya saben, a lo que se encuentre allí básicamente. Y por lo general es una costumbre que nosotros también la practicamos, como lo suele ser, por ejemplo, cuando hervimos agua antes de realizarnos una taza de café o cuando, por ejemplo, requerimos el agua como tal para ciertas comidas. Entonces es una forma de purificar también nuestra agua al momento de consumirla. La segunda que tenemos en cuenta es la cloración. ¿Cómo tenemos en cuenta cómo vamos a hacer que esto funcione? Mediante el cloro. El cloro es un químico que ayuda a eliminar todo tipo de microbios que posee el agua. La cantidad utilizada por cada litro de agua se describe en la siguiente tabla. La estaremos analizando a continuación. 2 gotas de 1 litro, en este caso de agua, en 1 litro de agua, 8 en 4 litros, media cucharada en 20 litros y 5 cucharadas en 200 litros. Y aquí también la resolución de la tabla. Bien, tenemos la cantidad de agua y la cantidad de cloro que hay que agregarle a esa cantidad de agua para poder purificarla. Porque recuerden, necesitamos hacerlo en unas medidas estándar, porque no solo es de poner poco, pero tampoco nos vamos a exceder de la medida, porque bueno, no queremos que todo en total sea cloro, ¿verdad? Y por último tenemos a los filtros. Estos filtros son capas de diferentes materiales que separan los residuos que contiene el agua. Existen muchas formas de organizar las capas, sin embargo, por ejemplo, aquí mencionamos unas que suelen ser comunes. Por ejemplo, alguna capa de grava, de arena fina, limpia y limpia, piedras pequeñas, piedras medianas y carbón activado. Como mencioné, son unas formas de poder purificar o potabilizar el agua de manera casera. Por lo general es la que implementamos en la mayoría, la purificación por ebullición y la cloración en menor medida, pero que también se practica. Y bueno, esta es un poquito ya más compleja porque necesitamos varios materiales adicionales. Pero bien, es para que también ustedes las puedan conocer y puedan tener en cuenta cuál es el proceso que contiene el agua como tal para poder nosotros servirnoslas. Sin más, es todo por esta ocasión. Les agradezco, estimados estudiantes, mucho el tiempo.